Bien, señores, doña Inés Polanco ha hecho posible que yo resuelva un problema que planteé ayer, José Israel. Lilian y Juan nos escucharon decir que las modificaciones constitucionales no son nuevas, que Dios entregó una orden a Eva, ella lo incumplió, luego en el monte Sinaí le entregó los 10 mandamientos y posteriormente tuvo que mandar a su hijo a modificar el Antiguo Testamento e imponer el Nuevo. Yo me pregunté ayer si un evento que no ha sido lo suficiente, aunque ha sido muy estudiado, no ha sido muy popularizado, porque ha sido afectado por el conflicto de Medio Oriente, porque resulta que el Mar Muerto tiene frontera con 3 países y los 3 han estado en constante conflicto. Pero aparecieron en un momento dado los papeles del Mar Muerto, que data de documentos que fijan entre el 900 años antes de Cristo y el 250 después. Aparecen unas cuevas y tenemos hoy, gracias a doña Inés, al profesor Adolfo Oidman. Profesor Adolfo Roitman. El profesor Roitman es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, director del Santuario del Libro de Jerusalén y curador de los rollos del Mar Muerto. Vamos a darle la bienvenida al profesor y nos vamos a concentrar solamente, y vamos a ver si lo convencemos de que nos regale una hora para hablar del problema en Medio Oriente desde el punto de vista religioso. Profesor, gracias por estar. Doña Inés, gracias por estar. Buen día, gracias. Profesor, los 972, no, perdón, son 250 antes de Cristo y 26 después. Los 972 son los documentos que se encontraron en esos papeles, según el aparatico, ¿verdad? Sí. Profesor, ¿son documentos religiosos o envuelven toda una cultura de hebrea? Estos manuscritos del Mar Muerto, hallados específicamente entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, y Qumran se encuentra localizado al norte del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, nos ha, podemos decir literalmente, revolucionado el conocimiento. Lo que se llama Qumran es la cueva o un poblado. No, Qumran es unos edificios. Unas cuevas. No. Próximos a esos edificios. Pero no subterráneos, no es dentro del mar, ¿verdad? No. Está en la orilla. Sí, próximas. Bien. Toda la zona próxima al Mar Muerto es una zona por sus condiciones topográficas. Así que ustedes le están dando a eso alrededor de 2000 años de... Sí. Como usted lo dijo, los manuscritos datan los más antiguos de mediados del siglo III antes de nuestra era, algo así como 250 antes de la era común. Los más modernos son de mediados del siglo I de nuestra era, es decir, tenemos unos 300 años de manuscritos. Y esos manuscritos hoy sabemos, porque la mayoría son muy fragmentados, por eso tuvieron que ser reconstruidos por los investigadores. Tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1000 manuscritos, pero y su enorme mayoría son documentos religiosos. Pero esos documentos no están en el mismo lugar hoy día, ¿verdad? ¿En las cuevas? No, en las cuevas no, en los que lo están estudiando, no todos no están en la Universidad de Jerusalén, ¿verdad? No. Los documentos en Israel están en posesión de 2 instituciones. Una, la institución que me precio en dirigir desde hace 25 años, que es el Museo de Israel, que hace las veces de Museo Nacional, y la Autoridad de Antigüedades de Israel. Son las 2 instituciones
que tienen la enorme mayoría de estos porque esas cuevas, esos documentos se encontraron dentro de lo que hoy es Israel, no es Jordania, ¿verdad? Esas cuevas se encuentran en territorio que había sido fijado por las Naciones Unidas en la Declaración de Partición de Palestina de 1948, que tendrá que haber sido parte del Estado palestino que nunca nació, y en el año 47, cuando se encuentra la primera de las cuevas, todavía es el periodo del mandato británico, y después de 1948, con la Guerra de Independencia, a partir del año 1949 hasta el año 1956, se encuentran otras 10 cavernas, y en esa época ya el territorio está controlado por Jordania hasta junio de 1967, con el inicio de la Guerra de los 6 días. Pero cuando se encuentra ya es territorio israelí. Bueno, cuando se encuentra es territorio controlado por Jordania. Ah, ya. Profesor, ¿en qué idioma están? La mayoría de los manuscritos... ¿Arameo? No. Hay arameo, pero una minoría. La mayoría de los documentos están escritos en hebreo, con distintas grafías. ¿Ese hebreo es un hebreo antiguo o el de ahora, que ustedes hablan ahora? No. Obviamente, nuestro hebreo es un hebreo moderno, que es continuidad histórica de las distintas fases de la lengua hebrea. Sí, pero la pregunta es para el público. Profesor, si usted coge una gente que hablaba hebreo de hace 2000 años, ¿se entiende con ustedes? Podría entenderse en algunas cosas. Claro, porque obviamente el lenguaje, como toda lengua, se ha desarrollado. Bien. Pero sí. ¿Cuál es el contenido esencial de esos documentos? ¿Qué había ahí que no se sabía, que ahora se sabe? Bueno, la mayoría del material es material religioso. Es religioso. Sí. Y dentro de esa categoría general de material religioso, podemos dividirlo en ciertas subcategorías. Por ejemplo, la razón por la cual los rollos son tan famosos en el mundo es que entre esos manuscritos se hallaron las copias de la Biblia hebrea más antiguas del mundo. Copias físicas de la Biblia hebrea. Y tenemos aproximadamente un cuarto de todos esos manuscritos que son copias de los libros bíblicos de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Rompe mucho, porque eso también cambia la cultura o la tradición del pueblo judío que está hoy en Jerusalén, y a ustedes no les convendría la traducción completa, o no les importa que surja la verdad. Bueno, toda esa pregunta puedo entender que tiene un origen para los periodistas, sí, seguro, que buscan, seguro. Sí, pero y árabes sobre todo. Sí, pero y no tiene nada que ver con el contenido de los documentos. Sí. Los documentos echan una luz verdadera en todo lo que tiene que ver con, en cuanto a los textos bíblicos, la historia del texto y el proceso de canonización. Los textos no tienen o no aportan nada en cuanto a preguntas como si existió o no existió el rey David. Es irrelevante. Pero sí nos permite entender cómo la versión de los textos se fueron desarrollando. Y además de eso, de los textos bíblicos, tenemos también, en muchos casos, versiones antiguas en sus lenguas originales de libros que conocíamos en traducciones secundarias o terciarias, y tenemos nuevos libros que no sabíamos de su existencia, que no sabíamos que los judíos leían ese tipo de literatura, y en ese sentido nos ha abierto una nueva ventana al conocimiento del pueblo israelí en la antigüedad. Profesor, ¿quiénes fueron los primeros que estudiaron esos textos encontrados? ¿Y qué tiempo le llevó a verificar de que realmente, o a descifrar que eran los que se contiene en la Biblia, y además si esos mensajes son realmente lo que se supone constituían el Viejo Testamento? Bueno, el interés inmediato que resultaron estos documentos, ya a fines de la década del 40 empiezan a ser estudiados. La primera publicación científica la hizo un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eliezer Sukenik, en el año 48. Y ya en la década del 50
comienza la publicación de los manuscritos. Hay que tener presente que los primeros manuscritos, por rara casualidad, los de la cueva número 1, resultaron ser los más completos y mejor preservados manuscritos. Por eso, relativamente fue rápida la publicación. Y entre ellos, por ejemplo, hubo 2 copias, una incompleta y una completa del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Y luego empezaron a aparecer otras copias de los distintos libros del Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, comenzaron a ser descifrados, y obviamente ya se empezó a entender que estamos frente a una verdadera revolución intelectual, porque nos permitía tener ahora una versión antigua de lo que es el texto que nosotros hoy tenemos en las Biblias modernas, que es el texto masorético o tradicional, que es el resultado de unos 1500 años de evolución. Y entonces podemos poner ahora en una perspectiva histórica cómo el texto bíblico se fue desarrollando, con todo lo que ello significa desde la perspectiva de la historia y de la teología. Y entonces, en ese sentido, los estudiosos y los biblistas empezaron a profundizar en estos textos y ha enriquecido nuestras lecturas bíblicas. ¿Qué parte de esos textos se han publicado y están disponibles para...? Todos los materiales han sido ya publicados. Se perdió mucho. Se perdió mucho porque veo que algunos están medio deteriorados. Sí, los materiales, obviamente, tenemos que ver el lado positivo. Es un milagro que tengamos textos escritos de hace 2000, 2300 años. Voy a contestar. Sí. Nosotros tenemos, en este caso, materiales que todos han sido publicados, todos los materiales que son legibles. El proceso de publicación fue, en algunos casos, lento, precisamente por la naturaleza de los materiales. Sí. Estaban muy fragmentados. Hoy ya no solamente tenemos versiones en copia dura, sino tenemos versiones digital, y les recuerdo que en el año 2011, en septiembre del 2011, nosotros en el Museo de Israel fuimos los primeros en el mundo que colocamos 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección en el Internet. Google hizo para nosotros una plataforma tecnológica para colocar esos manuscritos, y ustedes pueden llegar con sus ordenadores al sitio del Museo de Israel y pueden tener una imagen de los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles, que permite hoy a los estudiantes del mundo entero poder acceder a estos manuscritos en una versión que... ¿Eso es facsimilar? No, se puede llegar a la imagen del original, no facsimilar. Nosotros tenemos los originales. Obviamente la gente lo que ve es una versión digital. En el año 2012 la Autoridad de Antigüedades de Israel puso también en el Internet miles de fotografías en distinto estado, digamos, no solamente fotografías de infrarrojas, sino también en versión multiespectral, que permite mejorar la calidad de la lectura. Por lo tanto, todo el material que es legible, el material ha sido ya colocado, y lo que alguna vez fue el escándalo de los rollos del Mar Muerto y la no publicación de los rollos, que fue de esta prensa amarilla allá para fines de la década del 90 del siglo pasado por 2 periodistas ingleses, Bajen y Late, es absolutamente irrelevante hoy, toda esa historia. Pero eso está en el texto original, o sea, en el hebreo antiguo. No está en el hebreo moderno, y mucho menos en... Obviamente, estamos hablando de una civilización de fines del primer milenio entre nuestra era, y obviamente es la etapa de desarrollo de lo que llamamos el hebreo bíblico y posbíblico. Usted, que es erudito en el tema, evidentemente, ¿qué diferencias encuentra entre los textos comunes aparecidos ahí, aparecen en la Biblia judía? Porque evidentemente la Biblia judía es distinta al Viejo Testamento cristiano. Es igual. No, lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea es lo que los cristianos, desde su perspectiva teológica, llaman el Antiguo Testamento. Pero es la misma. Es la misma, sí, es la misma. En el caso del libro de Isaías, que usted dice que aparece en los manuscritos, una versión,
¿Hay diferencia entre el libro de Isaías y en las publicaciones convencionales actuales? Bueno, si comparamos... de la Biblia hebrea. Entiendo. Si comparamos el manuscrito A del libro de Isaías, que es el libro que tengo en mi colección en el Santuario del Libro, es la versión más extensa y más antigua del libro de Isaías en el mundo. Tiene unos 7 metros 34 de extensión, con los 66 capítulos en el orden masorético. Pero si comparamos la versión textual con la versión textual de las Biblias modernas que nosotros tenemos, que es lo que llamamos el Textus Receptus o el texto masorético, presenta unas 2.600 variantes textuales, que en algunos casos son irrelevantes, de muy poca valía, pero en algunos casos hay diferencias de letras, palabras y hasta frases enteras que hay en una versión y que no hay en otra. Y obviamente en un texto, cuando desde la fe uno habla y lo considera la palabra de Dios, la diferencia de una letra puede hacer toda la diferencia. Sí. Y por lo tanto la importancia que tiene, no solamente para los filólogos, los historiadores, sino también para los teólogos, el conocer esas variantes textuales antes de hablar de cuál es la voluntad o la palabra de Dios. Profesor, la parte del Apocalipsis de la Biblia, ¿es un adendum o forma parte de lo que se llama el texto original? Bueno, si por Apocalipsis entiende el género literario apocalíptico, dentro de la Biblia hebrea técnicamente tenemos solamente un libro apocalíptico, que es el libro de Daniel. El libro de Daniel, específicamente la segunda parte del libro de Daniel, que son los capítulos 7 al 12, es también el libro más tardío de la colección canónica de la Biblia hebrea en la versión palestinense, y es el único libro que está en la colección de la Biblia hebrea, al igual que el único libro apocalíptico en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis de Juan. Materiales que parecen adelantar o anunciar ese género literario encontramos en otras secciones de la Biblia hebrea. Por ejemplo, tenemos el material que llamamos también de carácter apocalíptico en el Isaías apocalíptico, capítulos 24-27, o por ejemplo en el pseudo Zacarías del capítulo 9 al capítulo 14, que son adiciones de carácter apocalíptico en la tradición bíblica antigua que no conoce todavía el género apocalíptico. Me imagino que a esta hora de la mañana es un poco complejo lo que dije, pero lo que pasa es que los temas bíblicos, a pesar de que billones de personas sienten interés en el tema bíblico, como todo tema profesional, es muy complejo, ¿sí? Pero sí, tenemos material apocalíptico en la Biblia hebrea y tenemos temas apocalípticos que luego encontramos en distintos géneros literarios de la literatura del Segundo Templo, específicamente en los rollos del Mar Muerto. Profesor, ¿todos los libros que componen la Biblia fueron ratificados por los rollos del Mar Muerto o algunos no pudieron? Se habla de la parte de Esther. No hay Esther en los rollos de Qumran. Tenemos un documento que fue llamado en la literatura científica un proto-Esther, porque tiene algunos temas que tienen que ver con conflictos de palacio, que recuerdan mucho en la historia de Esther, pero no figura nada de la historia propia, no aparece ni Esther, ni Mardoqueo, ni Asuero, ¿no? Los personajes que conocemos. Tampoco tenemos el libro de Nehemías, tenemos solamente 3 pequeños fragmentos del libro de Esdras, y Esdras y Nehemías era una sola obra. Tenemos, por ejemplo, solo 4 líneas de un texto muy extenso en la colección bíblica, como es el libro de Crónicas. Tenemos solo 3 líneas. Es decir, puede ser que la razón por la cual no haya Esther sea simplemente la casualidad histórica, que una rata haya comido parte del documento, puede ser. Pero en el caso de Esther es sintomático porque sabemos que es un libro que ya había generado polémica en el judaísmo antiguo, y puede ser que en este caso no la casualidad, sino razones religiosas hayan llevado a los hombres del comunidad del Mar Muerto a no preservar ese documento. ¿En qué lenguas modernas se tiene acceso a esos manuscritos? Bueno, todos los manuscritos por el interés mundial tienen acceso a lenguas modernas, específicamente en español.
la mejor traducción del mundo, fue hecho por un gran qumranólogo español, el profesor Florentino García Martínez. Durante años fue profesor, director del Instituto de Groningen, Holanda, y después terminó, hoy es emérito en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Y puedo decirles que en el año 2013, cuando Israel fue invitado como país invitado a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, lancé en México, y hoy está a disposición de todos los de habla hispana, el proyecto digital de los rollos del Mar Muerto al español, que como dije pueden acceder a través de la página web del Museo de Israel, y 5 de estos manuscritos que tengo en mi colección están ahí. Las explicaciones, que originalmente las escribí en inglés y en hebreo, las pueden leer hoy en español, y 4 de los 5 textos está también en la traducción en español publicada por el profesor García Martínez en su famoso libro Textos de Qumrán. Así que no hay ninguna excusa ahora. Sí. Lo pueden leer en español. En español, tanto en digital como impreso. Y lo pueden leer, como dije, en su versión original en hebreo o en su versión en español. Pero solo en la web. No se puede leer el libro físico. Por supuesto. Físico lo pueden consultar en el libro Textos de Qumrán que publicó el profesor García Martínez en la editorial Trota de Madrid. ¿Y el contenido de esos textos traducidos al español cuál es? Como dije, la mayoría de ellos son material religioso. En cuanto a los géneros literarios, tenemos variados. Tenemos material astronómico, material mágico, apocalíptico, material litúrgico, sapiencial. Es como si hubiéramos encontrado una inmensa biblioteca del judaísmo de hace 2000 años, que, como dije y lo vuelvo a resaltar, resultó ser una verdadera revolución intelectual. Es un punto de inflexión en los estudios antiguos. Todo lo que queríamos saber resulta ser ahora totalmente novedosa esta perspectiva gracias a este descubrimiento. ¿Se está seguro de la veracidad de esos papeles? La pregunta es si son documentos ciertos. Perdóname. Si son ciertos desde el punto de vista... Si no ha habido alguna posibilidad de que alguna organización, persona o alguien haya introducido documentos falsos presentados como una... Ok, la pregunta esa tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con los documentos que fueron hallados entre 1947 y 1956, porque fueron hallados in situ, sea por arqueólogos o por beduinos. Y esos documentos fueron encontrados en las cuevas mismas. Sin embargo, a partir del año 2000, empezaron a aparecer en el mercado fragmentos que comenzaron a ser vendidos en el mercado negro de antigüedades, comprados por instituciones académicas y por fundaciones, que hoy, por ejemplo, sabemos en un caso que son documentos falsos. Y eso sucedió con los pequeños fragmentos que compró la Fundación Green en los Estados Unidos, que inauguró hace más o menos 1 año y medio atrás el Museo de la Biblia en Washington, D.C., a 3 cuadras del Congreso. Y como algunos investigadores empezaron a plantear dudas sobre la originalidad de esos fragmentos, fueron enviados para probar su veracidad física, si son documentos originales, al Instituto BAM en Berlín, y se fijó de manera definitiva que son falsos. Y fue probado eso porque hasta ahora para probar la veracidad del documento se utilizaba la medición, datación a través del carbono 14 del documento físico, sea el papiro o sea el cuero de animal, que en este caso resultó ser que era antiguo. Es en papiro, ¿verdad? El papiro, la mayoría son en cuero. ¿Y la letra en qué? Esperen. Primero era el papiro, sí, o el cuero de animal, sí, que es pergamino antiguo. Y en ese caso, las dataciones habían resultado ser antiguas, es decir, el material era original. Luego estaba el contenido, que podían ser, por ejemplo, textos bíblicos,
Y está otra manera de tratar el documento, que es la paleografía, que es el estudio de la escritura. Pero el nuevo método, que fue el que se aplicó ahora, fue el estudio de los componentes químicos de la tinta. Y en Berlín probaron que la tinta tenía componentes modernos que no existían hace 2000 años. Y entonces fue la prueba definitiva que son falsos. Y puede ser que otras instituciones que hayan comprado manuscritos en el mercado negro también sean falsos. Así que, como nuevo amigo de ustedes y aquí de la Sociedad de Santo Domingo, les recomiendo que si les ofrecen manuscritos del Mar Muerto, lo piensen 2 veces. ¿Dónde están los originales confirmados? Bueno, los documentos originales los tenemos nosotros, como dije, en Israel, en su enorme mayoría, en la Autoridad Arqueológica de Israel y el Santuario del Libro. Hay unos pequeños fragmentos, en unos 300, muy pequeños, que hay en la Biblioteca Nacional de París. Sabemos también de un coleccionista noruego, Martin Schoyen, en Oslo, que compró también. Esas cuevas que vimos ahí en ese lugar, profesor, ¿vieron ustedes en la imagen? Sí, mírenlas ahí. Sí, esas cuevas son tan grandes y tan difusas, bueno, confusas, que podían poner documentos en tantos lugares diferentes, como que... Bueno, la imagen que ustedes están viendo, la de la entrada de la cueva de la izquierda es la cueva número 4, la de la derecha es la cueva número 5. En la cueva número 4 que ustedes están viendo, tiene 2 entradas. Originalmente probablemente existía una escalera. Aquí no se ve porque, como piensen, el lugar tiene 2000 años, con tantas lluvias, se debe haber desplomado a lo largo del tiempo. Hay restos de una escalera de la otra entrada que no se ve de esta perspectiva. Solo en cueva número 4 se encontraron 15.000 fragmentos de manuscritos, y cuando fueron reconstruidos tenemos más de 600 documentos, y es la cueva más rica de todas halladas en Qumran. La imagen que ustedes ven es de uno de los documentos, y como ven, en pocos casos tenemos documentos en un muy buen estado de preservación. Mire, como no hay un tiempo ideal para uno poder tratar todos esos temas, yo creo que los amigos de la revista se queden con una idea, profesor, y es de los documentos que ustedes han estudiado, que ya están confirmados como originales. La gran pregunta del ego, del que quiere la verdad, cambia mucho o enriquece mucho lo existente, porque si tú coges la fecha, justamente es raro que sea del 250 al 26, es decir, está lo que es el año cristiano que se inicia, es decir, la época cristiana. Cambia por lo menos lo que viene, lo que hay antes de Cristo. Lo que permiten estos documentos es reevaluar de una manera totalmente nueva lo que nosotros creíamos conocer antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los documentos, desde el punto de vista de la historia, buena parte cubren la época grecorromana, es decir, mediados del siglo III, ya es el comienzo, es mediados de la época de los Ptolomeos, que es el gobierno griego del Egipto, y luego es el gobierno de los Seleucidas. Documentos del Mar Muerto nos llegan de la época de los Macabeos, y tenemos documentos incluso que coinciden con el nacimiento de Jesús y la época paralela de Jesús y Juan Bautista, pero la enorme masa de los documentos nos llegan del siglo II y siglo I, es anterior a los orígenes del cristianismo. Pero sin entrar obviamente en pruritos académicos en este contexto, lo que hay que entender que coloca todo nuestro conocimiento en una nueva modalidad. Y por ahí, un poco para que me entiendan ustedes, voy a tomar el símil del periodismo, ¿no?, en este contexto. Hace unas semanas atrás estaba guiando a unos periodistas del New York Times en el Museo de Israel, y para que ellos entendieran rápidamente de qué hablan los rollos, le dije: miren, la versión que teníamos de la historia en muchos temas antes del conocimiento de los rollos del Mar Muerto era la versión de CNN. Después de los rollos del Mar Muerto, la versión es Fox News.
¿sí? Estamos frente a una versión alternativa en algunos casos de la realidad histórica que nos era desconocida. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto tenemos mucho material astronómico y mágico. No sabíamos que los judíos sentían interés por esos temas, porque no se había llegado literatura de esos años. Tenemos una evaluación diferente de cómo grupos sectarios evaluaban al sacerdocio de Jerusalén. Para que todos ustedes entiendan, antes oí... Justamente ahí, profesor, percepción de los estudiosos de ahora, dando por sentado que todo es verídico, lo que ustedes estudiaron es cierto, no hay nada. ¿Quiénes escribieron eso? Bueno, los documentos, tenemos casi 300 años de documentos, es decir, tenemos documentos que fueron heredados por esos hombres que vivieron en la comunidad del Mar Muerto. Muchos de estos documentos formaban parte de su biblioteca. Hay otros documentos que probablemente hoy creemos que tienen como origen otros grupos que vivieron para finales de la época grecorromana y que por algunas circunstancias probablemente que tengan que ver con el levantamiento contra Roma, huyen de Jerusalén con sus rollos, con sus documentos y los esconden en alguna de las cuevas próximas, lo que significa que nos permite hoy tener una perspectiva mucho más sofisticada y compleja de la realidad social, política, religiosa de esos años. Aunque básicamente fueran religiosos. Que fueran básicamente religiosos, pero otra vez son documentos religiosos que también hablan de política, que también nos hablan de una realidad social. Es decir, bajo el término religioso no significa que hablan solo de lo espiritual, hablan de la realidad de esos años. Bien, profesor, a Adolfo Reutemann, a la persona, con los conocimientos que usted tiene, después de usted haber estudiado y comparado con sus conocimientos anteriores, ¿le cambió mucho los conceptos que tenía antes de? Bueno, en lo que tiene que ver en lo personal, se refiere usted. ¿Cómo? Tiene que ver En con lo lo personal. Sí. Yo diría, por ejemplo, lo siguiente. Mi formación, como hablamos antes del comienzo de la nota, yo pasé todos los estamentos de la educación judía en Argentina. En marcos seculares, pero educación judía al fin. Y luego continué ya mis estudios académicos en temas judaicos, en mi segunda maestría en religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén y mi doctorado. Y tengo también, que forma parte de mi pasado, una graduación rabínica. En toda esa formación podría decir que fui formado según el canon de una enseñanza judía tradicional que fue modelada por el rabinismo. Y el rabinismo fue la gran corriente judía que controló el mundo judío. Sí, pero en Argentina mucho cristianismo. Sí, pero no tengo ya tenía 22 años. Sí, pero no formó parte de mi formación formación intelectual y espiritual. Fue 100% judía. Y entonces, mi formación fue siempre heredera de esa influencia rabínica que tuvo y selló la civilización judía por casi 2000 años, desde la destrucción del Templo de Jerusalén, fines del siglo I, hasta el comienzo de la época moderna, en donde tenemos ya corrientes seculares dentro del judaísmo. Tenemos un judaísmo humanista, un judaísmo socialista, ¿sí? Tenemos nuevas líneas religiosas como el conservadorismo, la reforma. Pero respondiendo a su pregunta, lo que me aportaron los rollos del Mar Muerto y el estudio en general del judaísmo antiguo es una perspectiva prerrabínica del judaísmo. Y en ese sentido, mi interés particular en el cristianismo, me especialicé en cristianismo antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y lo que me permitió entonces reevaluar no solamente el judaísmo prerrabínico, sino otras corrientes del judaísmo prerrabínico, como es la samaritana, como es, por ejemplo, el cristianismo, y encontrando un interés particular en la teología de Juan Bautista y de Jesús, que precisamente son de esos años de los rollos del Mar Muerto. Para usted son personajes históricos que su presencia fue real de Jesús y de Juan Bautista. De eso no me cabe ninguna duda. La pregunta metodológica no es si existieron, ¿cuál? Es
¿qué podemos conocer de esas figuras históricas? Muy bien, pero para usted, No tengo ninguna no nos duda. metemos. ¿Fue un Mesías? No, eso no dije. No. Son dos cosas diferentes. No, yo sé, para usted fue, para lo mí fue. No, para mí fue uno de los grandes De sabios los grandes sabios de la historia. del pueblo de Israel, y obviamente uno de los grandes Del pueblo de Israel. y uno de los grandes sabios en la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero mi perspectiva y evaluación de Juan Bautista y de Jesús es desde una perspectiva judía. Fuera del viaje a Egipto, ¿qué área geográfica ustedes han estudiado que Jesús se movió en Medio Oriente? Bueno, la tradición de Egipto es una tradición evangélica. No sé si tiene que... Base histórica. Base histórica. Pero, su vida de adulto, más o menos, ¿en qué área geográfica se movió? En la Galilea. Sí. La prueba está que a excepción de la tradición de Lucas, que conocemos que Jesús fue presentado por los padres en Jerusalén, y luego está la historia cuando se pierde en el templo cuando tenía 12 años, en realidad Jesús no es, y a diferencia de la tradición juánica, que lo hace siempre muchas veces llegar a Jerusalén, el lugar donde se mueve Jesús es un profeta escatológico de la Galilea. Por eso se mueve en Capernaum, se mueve en Betsaida, ¿sí? Jesús, por ejemplo, no entra a las grandes ciudades. Es interesante, Jesús no entra a la ciudad de Tiberíades, que la ciudad fue. En lo que hoy es Jordania, Líbano y Siria, ¿llegó a caminar por ahí? Es en territorio, digamos, de lo que sería esa división política, sí. ¿sí? También se mueve por la zona próxima al lago Tiberíades, ¿sí? No sé si... Tiberíades está muy lejos del Mar Muerto. Está al norte. Está al norte. En Israel todo está cerca. En ¿Perdón? Israel todo está cerca, ¿sí? Pero el Tiberíades es el norte por donde van corriendo las aguas del Jordán, ¿no? ¿Dónde nace el Jordán? El Jordán... En los Altos de Golán. Claro. El agua viene de los altos ¿Y de dónde Golán. desemboca? Desemboca en el Mar Muerto. En el Mar Muerto, no en el Mediterráneo. No en el Mediterráneo. No en el Mediterráneo. No. Y por lo tanto, Jesús se mueve en esa área y obviamente, según la tradición evangélica, llega para morir finalmente a la ciudad de Jerusalén. Bien. Quería preguntarle algo que puede ser de interés de los que están escuchando. En la arqueología de la zona de las cuevas del mar, próximas al Mar Muerto, ¿ha podido definir qué existía ahí que dio lugar a ese archivo? Bueno, sabemos nosotros que toda esa área fue un área con una larga tradición cultural e incluso de tesoros arqueológicos que se han encontrado de siglos, casi milenios anteriores a los rollos del Mar Muerto. Es decir, que en algún lugar existe una tradición cultural que en esas cuevas servía no solamente como refugio a personas, sino también para esconder tesoros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un tesoro excepcional hallado más al sur del Mar Muerto y de las cuevas de Qumran, que es de la época calcolítica, ¿sí? Estamos hablando de hace 4.000 años. Sencillamente un tesoro de materiales de cobre, ¿sí? Que en algunos casos puede ser que tenga algún tipo de origen o contexto religioso. Por lo tanto, no es el único tesoro. Después, por ejemplo, lo que hay que entender que Qumran no es el único lugar en donde se hallaron manuscritos del Mar Muerto. La categoría manuscritos del Mar Muerto muchas veces se ha identificado con Qumran por la cantidad de materiales encontrados en Qumran, pero el norte de Qumran se encontraron materiales en Wadi Dalia y el sur del Mar Muerto se encontraron manuscritos, incluso manuscritos de la época cristiana. Bien. Profesor, para terminar, queríamos una información. Usted es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero fui en el pasado. Bien, pero fue director también del Santuario del Libro de Jerusalén. ¿Qué es el Santuario del Libro? El Santuario del Libro es el lugar en donde se encuentran protegidos, exhibidos y estudiados los rollos del Mar Muerto que tengo en la colección. Forma parte de lo que se considera el Museo Nacional del Estado de Israel y como edificio es una joya de la arquitectura posmoderna.
Y entonces invito a aquellos que no han visitado Bien, Israel y para Jerusalén nosotros de es un visitar. privilegio lo que ha logrado doña Inés, que es lograr que el profesor Adolfo Reutemann, ex profesor de la Universidad Hebrea y director del santuario, que es el Pero protector. queda pendiente esto. Queda todo. Aparte de venir a este programa, ¿cuál es su misión en la República Dominicana? Creo que sería una buena oportunidad de doña Inés que... Pues hoy precisamente, no, hoy es el día 12, hoy precisamente vamos a tener en la Biblioteca Nacional, en el Salón Juan Bosch, la conferencia del doctor. Ahí, a partir de las 7 de la noche, podemos reunirnos ahí, están todos invitados. Sobre todo van a conocer a profundidad todos los detalles y además van a ver las vistas sobre los rollos y sobre el museo y sobre todo. De manera que es muy importante. Yo, gracias a Dios, pude en el mes de enero irme a una excursión allá a Israel, donde no se iba a ver cosas como turismo, sino que podíamos oír profesores como él, 4 profesores de la Universidad Hebrea, que nos hablaban de la historia, de la arqueología, etcétera, todo lo relativo a esa época, y fue algo sumamente interesante. Y me sentí motivada a invitar al profesor para que viniera, y la Universidad Evangélica y también la UFEC, que es la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, que es de cristiano también, acogieron la idea de traerlo, y gracias a Dios ellos lo han patrocinado. De manera que vamos a tener, no solamente aquí en la capital, sino que vamos a ir a Santiago mañana, y luego vamos a ir a Baní y a Las Romanas, donde están establecidas esas universidades. Bien. Por lo tanto, todos están invitados en cualquier lugar que se encuentren. Doña Inés, gracias. Profesor Reutemann, gracias por estar con nosotros. Gracias por Ojalá usted. podamos convencerlo de que tengamos una buena sesión el domingo de la noche para sacar el provecho, el privilegio de... Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a tratar de que en Baní sea temprano para poder estar A aquí a las llegar 9. aquí a las 9. Gracias. Ok.